Yep. Hola chicos, espero que estén bien. Vamos a esperar 5 minutos para que el resto de compañeros se conecte y empezamos la clase ya. Chicos, esperemos hasta las 4:05 para que el resto de compañeros se conecten y ya empezamos, ¿sí? Por favor. Ya. Hola chicos, buenas tardes con todos. Vamos a iniciar la clase de hoy de fuerzas intermoleculares y tipos y teorías de enlace, ¿sí? Entonces, vamos a empezar. Para conocimiento general, existen dos tipos de fuerzas en términos generales para lo que es química y moléculas. Las fuerzas intramoleculares y las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Entonces, las fuerzas intramoleculares son las que unen a los átomos dentro de una molécula o unen a los átomos para formar una molécula, ¿sí? Eso lo obtenemos de las reacciones químicas, de los diferentes tipos de reacciones químicas que ya hemos visto antes. Sí, entonces como observan en la figurita de al lado, esta está uniendo dos átomos. Entonces, el de aquí es un átomo de flúor, ¿sí? El de aquí. Y el otro es un átomo de hidrógeno, ¿ya? Entonces, estos dos átomos se juntaron y gracias a las fuerzas intramoleculares se unieron, ¿sí? Ya vamos a ver cada una de ellas, así que no se preocupen. Y bueno, y luego tenemos las fuerzas intermoleculares, que son las que unen cada una de esas moléculas, ¿sí? Que hace que interactúen entre ellas, ¿ya? Entonces, de aquí, de estas fuerzas intermoleculares, se desprenden las propiedades físicas de las sustancias, ¿ya? Entonces, bueno, continuemos. Bueno, las intermoleculares son las que permiten que varias moléculas se junten, se alejen, ¿sí? Se repelan, ya. Entonces, vamos a ver los tipos de enlaces intramoleculares.
esta clase es más teórica que nada, ¿sí? Es más para distinguir los tipos de enlace que tienen y sus propiedades. Entonces, los tipos de enlace intramoleculares se dan entre los átomos para formar las moléculas y este enlace determina las propiedades químicas de la sustancia. Como ya les había mencionado, se forman a partir de las reacciones químicas y bueno, aquí les ordeno tres tipos: enlace metálico, enlace iónico y el enlace covalente. Metálico, iónico, covalente. El covalente a su vez se divide en dos: los enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares, ¿sí? Y aquí observamos, está ordenado de mayor fuerza a menor, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a medida que vamos bajando de metálico a iónico, de iónico a covalente, vamos a tener menor fuerza. Entonces, si tenemos menor fuerza, quiere decir que sus propiedades también van a cambiar. ¿Qué propiedades? Pues les voy a enlistar aquí rapidito las propiedades. Por ejemplo, punto de ebullición, ¿sí? Todo esto, punto de fusión, ¿sí? Ya, eso es básicamente. Luego viene densidad y esas cosas, ¿sí? Densidad, aquí vamos. Densidad, CP y esas propiedades que son más importantes en otro tipo de aplicaciones, ¿ya? Entonces, a medida que estos enlaces van bajando, van siendo de diferente forma, su punto de ebullición, su punto de fusión, su CP, su densidad también va cambiando, ¿sí? Entonces, es importante conocer cuál es el más fuerte de todos. El metálico, claro que depende también de los metales, porque si hablamos del aluminio, está cerca de los 600 grados centígrados, ¿sí? Mientras que el iónico del cloruro de sodio está sobre los 900, ¿ya? Entonces, varía mucho, ¿ya? Pero en términos generales, siempre los enlaces metálicos son más fuertes que los enlaces iónicos, y a su vez los enlaces iónicos más fuertes. El CP es el coeficiente calorífico a presión constante, ¿sí? El CP y el CB. CB es a volumen constante, ¿ya? Listo. Entonces estaba hablándoles de la fuerza, cómo va bajando en función del tipo de enlace, ¿sí? Aquí viene la importancia. Entonces, muchas de las propiedades que nos interesa a nosotros determinar de una sustancia nacen del tipo de interacción entre las moléculas, en las fuerzas intermoleculares, ¿sí? Pero es importante conocer las fuerzas intramoleculares porque estas son las primordiales para luego definir las intermoleculares, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Y que tengan siempre en cuenta, los enlaces metálicos más fuertes que los iónicos y los covalentes son los más débiles de todos, ¿sí? Con decirle que todos los enlaces metálicos, excepto el del mercurio, ¿sí? Todo enlace metálico, a excepción del mercurio, ya les voy a explicar. Ya les voy a explicar la diferencia entre enlace covalente polar y enlace covalente apolar, o no polar. Sí, eso ya les explico después, porque hay una diapositiva para cada uno de ellos. Pero lo que les quería aclarar, por ejemplo, para terminar el tema de fuerzas de los enlaces. Voy a borrar esto. La importancia de las fuerzas intramoleculares, se define aquí. Por ejemplo, casi todos los enlaces metálicos, a excepción del de mercurio que les decía, son sólidos, ¿sí? Son sólidos a temperatura ambiente, a excepción del mercurio, ¿sí? No el mercurio. Porque el mercurio a temperatura ambiente sigue siendo líquido, ¿sí? Esa es la excepción. A ver, nada más, ya. En enlaces iónicos, de igual manera. Si no estoy mal, hay muy poquitos, y ni siquiera los conozco, que no sean sólidos, ¿sí? Si tal vez hay una u otra sustancia o molécula que forme un enlace iónico y que no sea sólido, pues, bueno, sólido o gaseoso, también depende aquí. Ya les voy a mostrar gaseoso. ¿Sí? Ya les voy a mostrar qué tipos de enlaces iónicos hay gaseosos. Y por último, tenemos los covalentes. Los covalentes son los que forman, los enlaces covalentes son los que forman casi todas las sustancias gaseosas y líquidas, ¿sí?
Entre esas está el agua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, aquí radica también la importancia de las fuerzas intramoleculares. Forma moléculas que son sólidas, los metálicos, los iónicos, forma sustancias que son líquidas o gaseosas, casi todos los covalentes, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar, ¿ya? Borro esto y sigamos. Ya. Primero, para entender todo lo que son fuerzas intermoleculares y cómo se relacionan los átomos, tenemos que entender un poquito la teoría de Lewis, no a profundidad, sí, superficialmente. Y ya, ¿qué dice esta teoría? La teoría del octeto de Lewis. Dice que para los elementos, casi todos los elementos, excepto los de transición, que son estos de aquí son de transición, ¿sí? Para todos los elementos, ¿ya? En la tabla periódica los elementos para estar en equilibrio buscan completar 8 electrones en su última capa o su último nivel, sí, su última capa de valencia o su último nivel de energía. Entonces, a excepción del hidrógeno y el helio, ¿de acuerdo? Entonces, siempre los elementos van a buscar ese equilibrio, buscan el equilibrio de esa forma. Completando 8 electrones en su última capa de valencia. Entonces, si se fijan, prácticamente todos los elementos que están aquí en esta familia y todos los que están aquí en este bloque P buscan completar o se rigen bajo la ley del octeto de Lewis, ¿sí? El hidrógeno y el helio completan máximo 2 electrones, ¿de acuerdo? Y de aquí viene lo que alguna vez, tal vez algunos les expliqué, la importancia de los gases nobles. Entonces, todos los elementos de la tabla periódica buscan ser como los gases nobles, ¿sí? Ya sea, a ver, ya sea regresándose desde un nivel más avanzado, un periodo más avanzado al nivel anterior, o ya sea avanzando desde este nivel hacia adelante, ¿sí? Hacia el neón, por ejemplo, el flúor avanza hacia el neón. Le faltaría un electrón para llegar a comportarse como el neón, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy importante, la teoría de Lewis es sumamente importante para entender por qué se dan las reacciones químicas. Las reacciones químicas se dan porque los elementos que les faltan electrones para completar su octeto, lo buscan como sea, reaccionando, compartiendo, quitándole electrones o entregando electrones a cualquier otro elemento que esté cerca, ¿sí? Entonces las reacciones se dan naturalmente buscando un equilibrio. Los elementos buscan un equilibrio en la búsqueda de electrones, ¿sí? Para completar el octeto. Básicamente es eso. Bueno, aquí viene y les pongo un ejemplo para formar el agua, ¿sí? Por su naturaleza, ¿cierto? Como vemos en cada una de las familias, todos los elementos, excepto los gases nobles, no tienen los 8 electrones en su último nivel de energía. En este caso tenemos al oxígeno, ¿sí? El oxígeno tiene 6 electrones en su último nivel de energía, ¿sí? Aquí están, son 6, ¿de acuerdo? Para completar el octeto le faltan 2. Y por eso llega el hidrógeno y se juntan y el hidrógeno le comparte uno de sus electrones y el oxígeno también le comparte uno de sus electrones. Esa es una característica de un enlace covalente. Sí, ya vamos a hablar tranquilos de eso, no se preocupen. Entonces, ¿qué sucede aquí? El oxígeno consigue los 2 electrones que le faltaba, consigue 8 electrones en total. Vamos a verlos. A ver, aquí, este de color rojo. Muy bien. Tengo 2 aquí. A ver, no, sigue marcándose. Y cogemos este. No, no se marca. No sé por qué no cambia de color. Pero bueno, tengo 2 aquí. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? Tengo 8 electrones para el oxígeno, ya una vez hecha la reacción. ¿Ya? Los 8 electrones. Y para el hidrógeno, ¿qué sucede? El hidrógeno también adquiere sus 2 electrones y está completo su último nivel para el hidrógeno.